Hola amigas y amigos, Abel Reynoso aquí una vez más con ustedes, un gusto saludarlos. En los videos anteriores hemos ya comenzado con el proceso de cómo la policía profesionaliza a su gente, cómo profesionaliza sus elementos. Y esto es un proceso muy importante. Se recuerda primero, todo comienza con la selección. A quién estamos entrenando, de dónde sacamos los mejores candidatos y cómo hacemos que esta gente se convierta de una mentalidad civil a una mentalidad institucional, a una mentalidad policial. Pero una de las cosas que haremos hincapié hoy en día, que no se hacía en la época que yo empecé, es que el individuo, el elemento hoy, el policía hoy tiene que ser una persona más social, más sociable, más humana. Ya no se puede hacer tanto el estilo militarizado que se acostumbraba por mucho tiempo. Eso no quiere decir que los protocolos y los principios que se usan en las academias sean, digamos, eliminados, y mucho menos, es todo un proceso. Pero debe haber también un proceso de humanización, de contemplar a la sociedad como parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Le digo, esa es la diferencia entre el Estado militar y el Estado policial. Son dos trabajos, son dos profesiones completamente distintas, las cuales tienen su posición y su destino dentro de una sociedad, pero nunca se mezclan. Ya vamos a hablar más adelante en un futuro de la diferencia entre un policía y un militar cuando actúan en la calle, porque hoy en día en algunos países se ha creído, se ha contemplado la idea de que el policía puede ser reemplazado por una persona de las Fuerzas Armadas, y causa eso muchos problemas dentro y fuera del sistema. Pero eso es otro tema. Lo que ahora quiero continuar, ya hablamos del proceso, ya hablamos del principio de la academia, ahora vamos a hablar en sí de la academia en sí, el proceso que ocurre en una academia. Generalmente, le digo, entramos como una manada de ovejas, como ganado a la clase, a la academia el primer día. Somos gente civiles, no tenemos un concepto. Sí, a lo mejor vimos películas, sí, posiblemente tengamos algún familiar o algún amigo que es policía que nos contó y eso, pero el primer día es un día de nerviosismo, es un día de qué va a pasar, porque es el primer día de un futuro. Y cuando hay profesión que le interesa a uno, cuando hay talento, cuando hay una condición de querer aprender algo, uno siempre está dispuesto a sacrificar lo que sea necesario. Entonces, durante ese proceso se nos empieza a hacer entender la responsabilidad que requiere ser un policía en la calle, la responsabilidad humana, la responsabilidad judicial, la responsabilidad legal, la responsabilidad institucional. O sea, esto no es un trabajo, es una profesión, y como tal en muchos países no la tratan como una profesión, la tratan como un trabajo, y no es lo mismo ver esta profesión como un trabajo que como una profesión, no es lo mismo. Entonces uno tiene que empezar a entender cuáles son las razones por las que usted es policía. Porque hay mucha gente, le vuelvo a repetir, que entra a la policía y que no tiene la condición. Pero eso no quiere decir que no la pueda aprender, eso quiere decir que no se pueda adaptar. ¿Me entiende? Eso no quiere decir que la persona que tiene un interés nato, aunque a lo mejor en el momento la vocación todavía no la ha encontrado, no la puede encontrar. Y este es un proceso que lo hacemos en la academia, porque en la academia nos están observando los instructores, que generalmente son policías que han tenido mucho tiempo de experiencia, han estado en la calle, y tenemos un grupo de jerarquía de policías de alto mando que están constantemente verificando que este entrenamiento sea propio. Y además tenemos, si en una sociedad, en un país democrático regular con establecido, tenemos el poder político que nos está observando constantemente, y hoy en día tenemos los medios sociales, tenemos los medios informativos. O sea, hay un montón de gente que está constantemente observándonos, y esto es importante porque tenemos que profesionalizar al policía lo mejor posible. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto es muy hermoso desde el punto de vista teórico. ¿Por qué?
Le digo, agarramos hombres y mujeres jóvenes, generalmente son muy jóvenes, cuando entramos, estamos todavía, a lo mejor este es nuestro primer trabajo, nunca hemos hecho nada, o a lo mejor trabajamos en algún negocio familiar o con algunas amistades, pero hoy de pronto nos dan un trabajo, ¿no?, que se va a convertir en una profesión. Y con una profesión que va a tener una responsabilidad sumamente importante, porque como yo les había comentado, tenemos acceso a ciertas herramientas, a ciertos poderes, no son poderes mágicos, pero son poderes legales, en los que usted tiene mucha responsabilidad con ese poder. O sea, porque usted le va a arruinar o le puede ayudar la vida a muchas personas. O sea, la idea nuestra es el servicio a la comunidad. La idea nuestra es el servicio al público, al pueblo. Pero tiene que aprender cómo hacerlo. Y en la academia les damos los primeros pininos. Haga de cuenta que estamos en el kindergarten del trabajo policial. Porque le digo, y esto, todos los policías que hemos estado en la calle, todos los policías que hemos trabajado en instrucción, todos los policías que hemos estado en academias, que hemos dado clase, ya sea primero como cadete y luego como ya en servicio y luego como instructores, sabemos que en la academia se juega al trabajo policial, o sea, es una imitación de la vida real, porque hay ciertas cosas que no se pueden hacer, que no se van a nunca a poder entrenar porque muchas veces no se sabe cómo. O sea, le vuelvo a repetir, el trabajo policial a veces es muy impredecible, no sabemos lo que va a pasar. Pero, basado en las experiencias que tenemos, tratamos de entrenar a nuestra gente lo mejor posible. Y entonces les damos situaciones teóricas o situaciones basadas en cosas que han pasado para ver cómo el candidato, como el cadete, la cadete, opera. Ahora, la vida real es cuando salen de la academia, va a ser totalmente distinta, o sea, va a haber un proceso. Pero es importante que en la academia por lo menos reciba un concepto, una idea de lo que va a ser. Esto es sumamente importante. Y en la mayoría de las academias sí se hace eso. Le voy a repetir, a veces hay muchos énfasis en cosas que eventualmente no tienen mucho peso desde el punto de vista instruccional en lo que va a hacer uno en la carrera. Pero lo hacemos, o sea, le digo, es un poco militarizado, les gusta mucho, en algunos países les gusta mucho la idea de marchar, la idea de desfilar, la idea de saludo, de todo el protocolo, saludos de respeto, saludos a la patria, a la bandera, todo eso que es importante tener ese espíritu de corp que le decimos, pero lo importante es que nosotros vamos a hacer un trabajo en la calle, con la gente, con el público, y ahí es donde nosotros hemos visto que no se ha dedicado tanto tiempo. Pero pasamos de ahí a todo el protocolo del uso del arma, del uso de defensa personal, de investigación, de cómo escribir informes o reportes, cómo tratar con el público, se hacen simulacros, se hacen muchas cosas. Y nos graduamos en una cantidad de meses, terminamos como un grupo, nos sentimos muy alineados con el departamento de policía, estamos muy orgullosos del uniforme y todo eso. Pero el día que nos graduamos es como, le digo, es como graduarse de jardín de infantes, es el primer paso. Porque en la academia, le digo, es todo teórico. Todo que sí puede y no puede, y a lo mejor aquí usted le dice lo que puede y lo que no puede hacer, y lo que debiera y lo que no debiera hacer, pero hay tanta información en tan poco tiempo que a veces es muy difícil acordarse de todo. Y como todo lo académico, y si los que han ido a estudiar en estudios altos, estudios de la universidad, incluso en la secundaria y en el bachillerato, hay mucha información que recibimos que nunca ni nos acordamos, porque nunca más la vamos a volver a entender. Esto pasa en todas las academias de policía igual. Pero cuando salimos a la calle, aquí tenemos un proceso que yo se los había comentado, que nos asignan, o sea, ese es el primer paso, nos salimos formados. Pero después viene un paso muy importante, que es que nos asignan a policías, hombres y mujeres, con mucha experiencia en la calle, generalmente. A un novato, cuando sale a la calle, lo ponen, se lo asignan a un policía de mucha experiencia. Que ese policía, su función, además de estar en la calle, de patrullar y hacer su trabajo como un profesional, tiene la función de enseñar, adiestrar y educar al nuevo cadete, al cachorro, digamos, ¿no más? Porque ahora yo llego a la calle, soy un cachorro, no tengo la idea. O sea, lo que he visto
lo que creo que conozco en la academia no es necesariamente lo que pasa en la calle. O sea, tengo algunos conceptos. Entonces ahora viene el aprendizaje real, la realidad. Y el individuo, la persona con la que me ponen a mí, un hombre o una mujer, tiene que tener la suficiente experiencia y la calidad instructor y la calidad humana para poder modelar a esta persona, porque aunque no lo crea, este policía que ya es policía en la calle, que no es un instructor en la academia, sino que ahora la academia es la calle, es la vida real, lo que pasa, es una persona que nos influencia mucho durante el resto de nuestra vida, con su forma de comportarse, con sus palabras de aliento o de desapruebo, con su análisis, con su experiencia. Ese tipo de persona, aunque no lo crea, en muchos departamentos de policía es un nivel más alto que el policía regular en la calle. Es un policía instructor que toma un examen y que pasa una serie de exámenes para llegar a ese puesto, y él o ella toma esa posición y se compromete con el departamento de policía a entrenar a nuevos cadetes en la calle. Le digo, es un policía, pero además, ¿sabe qué? Se le paga más también, porque es un policía instructor. Y ese policía instructor es un ejemplo, es un buen policía. La mayoría son excelentes policías, no solo como policías porque conocen la carrera, conocen porque tienen, por lo menos la mayoría tienen de 5 a 7 años y muchos tienen 10, 20 años en la calle. O sea, le digo, hay una enciclopedia de experiencia. Pero tiene que tener la habilidad, como todo buen instructor, de pasar esa experiencia al cadete y de enseñarle a esta persona lo que puede y lo que no puede hacer, lo que debe y lo que no debe hacer en toda su carrera, no nomás ahora, porque él lo está formando como la primera vez. Y esto nos pasa en todos los trabajos en todo el mundo, porque este policía nos va a dar el sello final de que dice, este cadete, este policía nuevo, este novato, ya ahora está aprendiendo y quiere aprender. Y como yo les comento, todo eso es documentado. Todo eso de estos policías documentan. Y es más, le voy a decir, para que no haya confusión, no nos asignan a un solo policía. Tenemos un año de prueba, y en algunos departamentos de policía hasta 2 años de prueba, en lo que tenemos que comprobarle a estos policías instructores y a la institución de que somos capaces de hacer el trabajo ahora real en la calle, porque ya no estamos en la academia, ahora estamos en la calle haciendo el trabajo. Entonces nos evalúan de cómo tratamos a la gente, cómo nos comportamos éticamente, si hacemos el trabajo bien hecho, si sabemos el lugar donde trabajamos, si conocemos las leyes, si conocemos el proceso, y si no lo conocemos, qué actitud tenemos para aprender. ¿Nos defendemos, nos enojamos, nos molestamos o hacemos el trabajo tal y como debe ser? Todo eso tiene un sistema de evaluación. Y estos policías, le digo, no nos asignan solo a uno, nos asignan a varios. En un año generalmente usted puede tener de 4 a 5 policías con mucha experiencia que lo evalúan durante el año. Y cada mes usted tiene un reporte de cada uno de estos policías que le dice, el oficial Reynoso hizo esto bien, hizo esto mal, le tuve que corregir esto, hizo un trabajo. Y todos esos reportes a fin de año se encuentran en una carpeta en la que al final los altos jefes, los altos mandos revisan todo eso, los jefes, y dicen, Reynoso es un elemento que vale la pena mantenerlo, y me extienden el trabajo. Y ya ahora, este policía ya ahora está considerado un policía ya de carrera, ya es un policía profesional. Desafortunadamente a veces hay individuos, les vuelvo a repetir, que a lo mejor fueron buenos en la academia, pero en la calle no tienen la idea de pensar, no pueden deducir, no pueden hacer cosas, y no tienen, generalmente no lo recomiendan. Y como es un periodo probatorio, legalmente esta persona no tiene ninguna opción que renunciar al trabajo. Eso es parte del contrato de cuando uno entra a la policía, es parte del proceso. ¿Se acuerdan del proceso que hablábamos de la selección? Esto es parte. Lo van a poner a usted una vez que se gradúe, a prueba 1 año o 2 años, para ver si usted, de lo que aprendió en la academia y lo que le van a enseñar a estos policías instructores, usted entiende lo que estamos haciendo. Eso, amigas y amigos, es profesionalizar al policía. Eso es lo que nosotros entendemos por realmente tener una persona a la cual ahora sí, le vuelvo a repetir, la vamos a certificar que este hombre o esta mujer sí aprendió correctamente todos los protocolos, sí pasó por todos los exámenes, sí hizo todo lo que tenía que hacer durante el tiempo en la academia más el tiempo en la calle, y ya lo podemos confiar.
lo podemos mandar a la calle solo o con otros compañeros porque ya es parte del sistema. Le voy a decir una cosa, en experiencia policial generalmente aquí en Estados Unidos se le considera una persona de entre los 5 y 7 años, ya se le considera un policía de experiencia, porque se lleva a más o menos de 4 a 5 años, 6 años, pasar por muchas cosas. Y en algunos departamentos de policía que son más activos que otros, obviamente uno aprende más rápidamente. Pero generalmente nosotros hemos visto en los estudios de enseñanza que un policía más o menos de 5 años para arriba ya empieza a ser un elemento ya sólido, un elemento ya profesional, un elemento. Mientras tanto está la formación. Y esa formación es un continuo aprendizaje que no acaba. Nunca acaba. El trabajo policial nunca acaba. Nunca se debe dejar de aprender, nunca se debe dejar de entrenar. Y esto lo tienen que considerar las instituciones policiales. Un buen policía tiene que estar constantemente siendo entrenado y reentrenado en los cambios que la sociedad, porque hay muchos cambios particularmente hoy en día cambian las situaciones muy rápidamente. Entonces un policía tiene que estar constantemente cambiando, porque eso es lo que hace una buena institución, una buena profesión. Eso es un profesional, alguien que está constantemente mejorando, que no se queda en el tiempo, porque ¿sabe lo que pasa? Uno puede tener una experiencia de 20 años de servicio, o puede tener una experiencia de 1 año repetida 20 veces en 20 años. Espero que lo entiendan lo que les estoy diciendo. No es lo mismo tener experiencia y estar constantemente mejorando que quedarse en el tiempo. Y esto pasa no solo en el trabajo policial, sino en muchas otras profesiones. Los dejo con esto, mis amigos, mis amigas. Inscríbanse si no lo han hecho, recomiéndennos. Les agradecemos mucho su tiempo y su gentileza. Comentarios son siempre bienvenidos. Les agradecemos y nos vemos en el próximo video porque aún hay más.